Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión, dentro de este curso de Cultura de la Paz y Derechos Humanos, vamos a volver a retomar una reseña, pero ahora del documental Hasta los Dientes, que fue dirigido por Alberto Arnaut Estrada en el año 2018. El documental Hasta los Dientes tiene como tema central el lamentable hecho, el lamentable suceso de que hubo una ejecución extrajudicial de dos estudiantes universitarios que fueron presentados falsamente como sicarios, tanto por las autoridades que hicieron esta ejecución, en este caso el ejército mexicano, como por los medios de comunicación locales y nacionales. Utiliza como método narrativo, bueno, pues una investigación audiovisual, ¿no? Hace entrevistas, revisa documentos oficiales, también revisa material mediático y tiene como propósito este documental, pues denunciar la injusticia de la que fueron víctimas estos dos estudiantes, preservar su memoria y exigir, pues que el Estado tome responsabilidad por estos lamentables hechos. Tuvo como impacto este documental un impacto muy real, que contribuyó a que finalmente se diera una disculpa pública por parte del gobierno mexicano hacia las familias de estas dos víctimas. El documental Hasta los Dientes es la primera obra de Alberto Arnaut y es producido en México, fue producido en México en el año 2018. La historia se concentra en un trágico suceso que ocurrió la madrugada del 19 de marzo del año 2010 en Monterrey, Nuevo León, en las instalaciones del Tecnológico, dentro de las instalaciones del campus Garzazada del Tecnológico de Monterrey. Las autoridades y los medios de comunicación anunciaron a todo pulmón que habían abatido a dos sicarios armados hasta los dientes. Esta es digamos, lo que da origen al título, al nombre de este documental. Este, lo que dijo en ese momento la prensa es que dos sicarios estaban intentando ingresar al Tecnológico de Monterrey, pero la verdad no era esa. Eh, las víctimas realmente eran dos estudiantes de excelencia, dos estudiantes becados, originarios de Saltillo, Coahuila, que eran Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, que estaban cursando, uno de ellos, ambos eran ingenieros en mecatrónica, uno de ellos estaba cursando estudios de maestría, el otro estaba cursando ya estudios de doctorado, ambos becarios, ambos unos excelentes estudiantes que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, y enfrentarse a pues un aparato del Estado que no respetaba vidas, no respetaba nada. Realmente el incidente había empezado a ocurrir al norte de la ciudad, grupo armado de personas presuntamente pertenecientes a algún cártel que estaba en conflicto en ese momento con el gobierno en el contexto de la guerra contra el narco, bueno, desató el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Se habían enfrentado al norte de la ciudad a balazos, habían eh, pues tenido un enfrentamiento con el ejército, logran huir los sicarios, toman avenidas de la ciudad de Monterrey, llegan a esta avenida Garzazada, ya muy cerca del campus Garzazada del Tecnológico de Monterrey, y ahí se detienen y empiezan a balacearse por espacio de unos 45 minutos. De hecho, fue una balacera salvaje que tuvo consecuencias en otras personas también, un par de este, pues, víctimas inocentes arriba de una camioneta Ford Lobo fueron abatidos en el fuego cruzado, etcétera, ¿no? Fue terrible la balacera.
logran huir a pie. Algunos de estos sicarios se meten entre las colonias y entonces los persiguen los soldados y sucede este lamentable hecho. Eh, Jorge Antonio y Javier Francisco habían estado estudiando en la biblioteca del TEC de Monterrey. O sea, ellos estaban ahí, estaban estudiando como lo hacían regularmente. La biblioteca está abierta permanentemente, o estaba abierta en ese tiempo, en ese momento en que sucede esto, estaba abierta permanentemente. Ellos estaban utilizando la, pues la biblioteca por registros de las cámaras de seguridad de la entrada del campus. Se ve que ellos a las 12 de la noche aproximadamente, rondando las 12 de la noche, salen a cenar y luego vuelven a entrar. De hecho, en esas cámaras se ve que ellos no, pues no estaban armados, ¿no? Ellos lo único que traían eran sus pertenencias y una credencial para entrar al campus. Es una exigencia del aparato de seguridad del Tecnológico de Monterrey entrar mostrando una credencial. Ellos salen, vuelven a entrar, vuelven a salir, vuelven a entrar y ellos estaban en la biblioteca. Entonces entran los soldados y ahí sucede lo que, pues el lamentable hecho de que son privados de la vida, no solamente a distancia, sino hubo disparos muy cercanos a quemarropa, literalmente, y golpes muy, muy fuertes que reciben este par de muchachos, estos dos muchachos, por parte de militares. Y bueno, pues ahí los ejecutan sin mediar palabras, sin hacer caso a probablemente a sus súplicas de que respetaran su vida. Ahí pierden la vida. Entonces, este documental lo que intenta es reconstruir este incidente a partir de un exhaustivo trabajo de investigación. Combina imágenes de cámara de seguridad, que les comento, testimonios de los testigos presenciales, que pues eran los guardias, los vecinos, los periodistas, informes oficiales y material mediático de la época. Inmediatamente que sucede esto, y de hecho los multimedios son uno de los primeros en hacerlo, se desata una noticia, primero local, luego nacional y hasta internacional, de que fueron abatidos dos sicarios, y esto se convierte no solamente en la verdad oficial, se convierte en la verdad de los medios, que estos dos muchachos habían sido, pues en realidad eran dos sicarios. Y es que el personal del ejército que estuvo, pues perpetrando privación de la vida de estos dos desafortunados muchachos, eh, al darse cuenta de que son estudiantes, de que no tienen armas, plantan armas en ellos, manipulan la escena de este crimen, roban sus pertenencias, se llevan sus credenciales para eliminar cualquier indicio de su identidad real, pero pues es imposible que no se sepa, no se supiera esto, ¿no? Arnaut tenía una relación cercana con una de las víctimas, era amigo de una de las víctimas, y entonces presenta esta narración, pues igual con bastante respeto, ¿no? Esto pues sigue siendo doloroso para la familia de estos dos muchachos, para las familias de estos dos muchachos, pero sí se encarga este cineasta de exponer pues que existieron graves omisiones no solamente de las autoridades militares ni de las autoridades civiles, que ya fueron ejemplares, también de los medios, de las autoridades ministeriales, de las autoridades académicas del Tecnológico de Monterrey, que bueno, manejaron la situación de una forma pésima. También este documental relata no solamente un caso de ejecución pues extrajudicial, también pues sirve como una herramienta para la memoria, ¿no? Para exigir justicia. Y esto impulsó un movimiento primero dentro del Tecnológico de Monterrey, luego se hizo más general
muchas universidades se sumaron a este movimiento y población civil, y logró que el Estado mexicano, esto es una cosa muy difícil de que se lograra, pero se logró 9 años después de estos hechos, que el Estado mexicano ofreciera una disculpa pública a las familias que en su momento dio la secretaria de Gobernación. Se disculpó con las familias porque hasta ese momento los informes de las procuradurías y los informes de los mandos castrenses seguían considerando a Jorge y a Javier como delincuentes. Y lo que deja clara la disculpa del gobierno mexicano, pues es que no eran delincuentes, eran estudiantes de excelencia y digamos, eh, inocentes, unas víctimas inocentes. Y entonces este trabajo de Arnaud, pues se destaca porque tiene una potente carga emocional y una posición muy firme contra la impunidad, la impunidad. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? O sea, qué es lo que hace que esto suceda? Bueno, primero que nada, hay un inicio y justificación oficial de la guerra contra el narcotráfico que desata Felipe Calderón en diciembre del 2006, que es muy pocos días después de que asumiera su cargo Felipe Calderón como presidente. Él declara la guerra contra el narcotráfico. Este es un cambio importante, es un camino difícil que toma digamos, que decide, ¿no? La presidencia de México, el gobierno de México, porque esto es instalar un estado de excepción. Inmediatamente, digo, esto es una cuestión incidental, pero sirve para ilustrar a lo que me refiero. Inmediatamente cambian los sueldos de los soldados, por ejemplo, porque hay una declaración de guerra. Se declara como motivo, pues, combatir el poder creciente de los cárteles de la droga, reducir la violencia imperante en el territorio, recuperar territorios tomados por el crimen organizado, y se da como un primer paso visible el operativo conjunto Michoacán, que participaron muchos militares, miles de militares y policías federales para desarticular un cártel especialmente violento. Y tuvo como estrategia central esta guerra contra el narcotráfico, pues la militarización de la seguridad pública, ¿no? El ejército, la marina asumieron funciones de policías en varias regiones, incluyendo la nuestra, y grandes despliegues de fuerzas federales en estados con alta presencia de cárteles. Eso también se pudo ver en Nuevo León, por supuesto, en Tamaulipas, en Jalisco, en Zacatecas, en estados del sur de la República, como Guerrero, como Oaxaca. Se vio esto, ¿no? Se capturaron y se abatieron líderes criminales, que era lo que se llama una estrategia de decapitación, pues que provocó la fragmentación de los grupos, y con esta fragmentación, como cuando Hércules le corta la cabeza a la mítica Hidra, pues sale otra cabeza, ¿no? Y así pasaba aquí, se cortaba la cabeza de un grupo criminal y de pronto este grupo se escindía en 2, 4, 6 grupos que hacían, desataban aún más violencia a niveles no solamente locales, sino nacionales, ¿no? Y esto pues también se da en el contexto de lo que ya sabemos ahora, porque existen pruebas de esto, de un secretario de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que pues existen pruebas que lo inculpan de haber tenido nexos con el mismo narcotráfico que decía estar combatiendo, ¿no? De hecho, estas pruebas pues, son las que lo tienen actualmente encarcelado en los Estados Unidos, en una prisión federal estadounidense. Pues ahí está encarcelado, acusado de estos crímenes y juzgado por estos crímenes. O sea, hubo pruebas suficientes para que se le encarcelara. Es muy difícil, eh, no, es muy difícil creer que el presidente de México no supiera esto o inclusive estuviera involucrado.
Y esto tuvo consecuencias, ¿no? La guerra contra el narco de Felipe Calderón aumentó la violencia. Los homicidios dolosos, por ejemplo, pasaron de 10,000 en 2007 a más de 22,000 en 2011, según cifras oficiales, porque las cifras reales son mucho más altas. También hubo importantes violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentaron casos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, lo que generó desconfianza institucional, ¿no? Es decir, la presencia militar no logró reducir el poder del crimen. O sea, esto fue un hecho, ¿no? No se logró reducir el poder del crimen. En cambio, se multiplicaron las denuncias contra fuerzas del Estado. Y en el contexto específico del caso que trata el documental del TEC de Monterrey, bueno, pues Monterrey, tradicionalmente una ciudad industrial y próspera, de pronto se convierte en un punto clave del conflicto por las disputas territoriales entre los cárteles, operaciones militares, un clima de terror que se instala en la ciudad, que la mete no declaradamente, pero sí literalmente en un estado de sitio donde la gente se ocultaba. En el año 2010, en el año 2011, la gente se ocultaba en sus casas en la noche por miedo a sufrir algún ataque o ser víctima de un fuego cruzado, o también por la detención de líderes del narcotráfico, pues se hacían quemas de camiones, quemas de automóviles, cierres de calles, había un escenario de verdaderamente terrorífico. Y entonces, pues encontramos algunos temas que podemos vincular con la cultura de la paz y los derechos humanos que son frontalmente abordados en este documental de Arnaut. Por ejemplo, el primero de ellos es el derecho a la verdad. El documental reconstruye los hechos reales frente a la versión oficial que era falsa, que calificó como sicarios a los que eran víctimas, ¿no? A dos estudiantes de excelencia los calificó como criminales. Y esta calificación no se acaba hasta 2019, o sea, esto es increíble. Es más, más increíble es que de los 6 militares involucrados en esta horrorosa ejecución, solamente 5 fueron dictados, fue dictada una sentencia condenatoria, el otro huyó, hubo uno que desertó y huyó, y ahorita se encuentra prófugo, nadie sabe su paradero, pero hasta 2023, es decir, 13 años después de esta ejecución, se les dicta sentencia a estos pues, criminales, ¿no? Y se les dicta sentencia por uno solo de los delitos, no se les dicta sentencia por todos los delitos que cometieron, incluso la sustracción de pertenencias, la manipulación de la escena del crimen, la tortura, una serie de cosas que no se les juzgó por esto. También este documental ayudó a visibilizar pues, la manipulación informativa y la importancia del acceso a información veraz como pilar de la justicia. Y también, bueno, el tema de la memoria y la justicia, ya que a partir de los testimonios de la gente que conocía a Jorge Javier, pues dignifican su memoria, ¿no? O sea, les quitan este estigma que los había señalado, pues como criminales, ¿no? Siendo que ellos jamás se acercaron a esta clase, a este mundo, ¿no? A ese mundo de los criminales. Y entonces contribuye a impedir pues que se olviden estas violaciones tan graves a los derechos humanos y que fomentan la memoria colectiva. Digo, el caso de Jorge Javier, este trágico caso, pues sirve como ilustración para los cientos de casos que ocurrieron durante esta absurda ilegítima guerra de Felipe Calderón, que aún nos tiene en problemas, aún tiene sus repercusiones hasta el día de hoy, cuando Felipe Calderón pues, se encuentra disfrutando de su pensión presidencial, no sé si se la sigan dando, en España haciendo una vida de magnate. Y entonces
pues hay también una denuncia de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Se expone en el documental cómo las Fuerzas Armadas pues violan el derecho a la vida de dos civiles desarmados. O sea, a todas luces sabían que ellos estaban desarmados y los ultiman terriblemente. También ilustra un caso concreto del abuso del poder y uso excesivo de fuerza letal. También nos permite apreciar la responsabilidad del Estado y rendición de cuentas, ya que nos muestra pues a la exigencia ciudadana de que las autoridades militares, las autoridades judiciales y académicas del propio Tecnológico de Monterrey asuman su responsabilidad y señala las omisiones institucionales y cómo estas, pues a partir de estas omisiones se perpetúa la impunidad. Otra cosa que resalta este documental es la defensa de la integridad y de la reputación, ya que restituye públicamente la honorabilidad de las víctimas frente al daño moral ocasionado por la criminalización, pues de que fueron sujetos por los medios de comunicación, y refuerza lo que debió de haberse dado desde el principio, que es el principio de presunción de inocencia. Nadie puede ser juzgado sin un tribunal que lo juzgue. No tienen esta facultad un grupo de soldados de ejercer justicia por su mano. Realmente el grupo de soldados se portó a la altura y haciendo lo mismo que los grupos criminales que decían combatir. Ahora lo vemos claramente con la condena de Genaro García Luna. Y por otra parte, la participación ciudadana en la búsqueda de justicia, ¿no? También este documental, pues deja ver el papel de los familiares, los amigos, la sociedad civil, las grupos académicos que rodearon a este movimiento en la denuncia y seguimiento del caso, y evidencia también la importancia de la presión social para que al final de cuentas se lograra la disculpa pública en el año 2019 y la restitución de la honorabilidad a estos muchachos. Pero, y esto es algo bueno, es lamentable, pero cierto, pero ¿quién restituye a los muchachos? Esta situación, espero que este video, si llega a ser visto por algún allegado, algún familiar, sepa que lo hacemos con eh, todo el cariño que tenemos por los estudiantes. Yo soy profesor universitario y la rabia que nos provoca el que haya pues esta clase de actos criminales contra muchachos que tienen toda la vida por delante. Mis condolencias y es todo por hoy. Gracias.